En este episodio quiero expandir un poco más lo que considero el núcleo esencial que constituye el hegelianismo de Kojève. Y creo que una manera útil de introducir lo específico de este hegelianismo es bajo la distinción que él hace entre lo que podríamos llamar superestructura y subestructura o base o infraestructura como en el marxismo. Kojève tiene un modelo de este tipo de base y superestructura. Y recordemos que como en el marxismo, esta distinción básicamente es entre lo que realmente promueve el movimiento histórico real y lo que termina siendo más derivado o un reflejo. Entonces aquí Kojève, como en el marxismo, también cree que la religión y la filosofía son superestructurales, un tipo de efecto o reflejo posterior de algo más básico, que sería el proceso histórico o dialéctico real. Entonces, si no es la filosofía y la religión, si esto es importante, solamente que es más ideológico o derivado, que se supone que es lo fundamental. Y aquí tenemos que recordar lo que mencionamos en el episodio anterior, que lo fundamental para Kojève es lo que él llama la acción humana, y que él considera que es propiamente la negación o el momento de negación en relación a lo real y cómo esto se da a lo largo de la historia universal y su manera de entender la acción en este contexto tiene que ver con la lucha y el trabajo. Ese es el verdadero motor de la historia que va creando para él diversos mundos sociales, o diríamos nosotros hoy formas de vida, etapas históricas, y estos son los verdaderos agentes que hacen la historia, los trabajadores o los que luchan política y militarmente. Y es este el proceso real del cual luego surgen religiones y filosofías como ideologías, que son para Kojève en este contexto las producciones que hablan de cómo se hace la historia. Entonces Hegel como filósofo y Kojève como hegeliano están pensando la fenomenología o están comprendiendo la fenomenología como una descripción de la dialéctica real de la historia universal anterior y que en este contexto, en 1806, 1807, se entiende, o Kojève la entiende, como una comprensión de lo que significa Napoleón en la historia luego de la batalla de Jena. En este caso, para Kojève, Napoleón, y sería para el Hegel de Kojève, Napoleón sería el que realiza finalmente el ideal de la Revolución Francesa y el que completa la historia. Entonces, es comprender a Napoleón, comprender las guerras napoleónicas como este proceso que está realizando el ideal o los ideales de la Revolución Francesa, pero esto no desvinculado, sino que en conexión con el proceso total de la historia universal. Y esto quiere decir para Kojève que Hegel puede elaborar el saber absoluto o completar de alguna forma la filosofía, porque con Napoleón se habría también terminado el proceso histórico real. ¿Y cómo entonces surge para Kojève eh, esto desde la fenomenología? Es decir, ¿cómo Kojève lee la fenomenología si tiene esta convicción de pensar que aquí se entiende una dialéctica de la historia universal y cómo la filosofía describe este proceso? ¿Qué es lo esencial de su interpretación? Acá quiero retomar algunas cosas que mencioné en el episodio anterior de introducción y complementarlas y expandirlas para dar una visión más holística de las implicancias de este tipo de hegelianismo. Entonces, en este caso, recordemos que para Kojève los primeros capítulos realmente sobre la conciencia no son tan importantes, o en todo caso lo que muestran es que la conciencia expresa una relación de sujeto-objeto pasivo, contemplativa, vinculada al conocimiento, que para él no va a producir una autoconciencia, en el sentido de que uno trata de capturar pasivamente el objeto a través del conocimiento, de la conciencia, y esto hace que uno termine estando como absorbido por el objeto. Y más bien, el verdadero punto de partida para él, por eso tiene que ver con el momento del deseo. Y esto es lo que da lugar a reconocer la autoconciencia. Es decir, que querer algo, sentir este tipo de falta o necesidad o demanda y motivarnos a satisfacerla,
es lo que hace que en un sentido básico nos sintamos conscientes, experimentemos una cierta conciencia de nosotros como un tipo de animal vivo particular, donde finalmente percibimos que tenemos nuestro deseo, que es mi deseo, desear un cierto tipo de alimento o lo que yo quiero como un tipo de ser vivo. Entonces, en lugar de contemplar un objeto por un puro interés de conocimiento, lo transformo con mi acción, que es lo que Kojev considera una negación o el momento de la negación. Entonces negamos la independencia de este objeto, por ejemplo, de un alimento que queremos comer porque tenemos hambre y tenemos este deseo y lo hacemos nuestro. Este proceso de transformación, además, evidencia el carácter histórico y temporal del ser humano para Kojev por todo este tipo de proceso de transformación y de negación a través de la acción que busca satisfacer un deseo. Y recordemos, porque anunciamos antes, que los dos componentes centrales de esta acción o del momento de negación en la historia universal para Kojev son la lucha y el trabajo. Y la idea de lucha para Kojev es más útil asociarla a los momentos militares y políticos, ¿no? La lucha política, el gobierno, la dominación política, pero también la competencia militar o la victoria militar, digamos, ¿no? Kojev no es totalmente explícito con esto, pero los ejemplos suelen estar vinculados a esto, ¿no? Comunidades políticas que compiten política y militarmente entre sí, y al mismo tiempo el trabajo, que para Kojev tiene este efecto que se conecta con Marx de producción, de desarrollo productivo, de desarrollo económico, pero también de desarrollo tecnológico, ¿no? Y de transformación de la naturaleza a la luz o para satisfacer deseos y necesidades humanas. Entonces, estos son los componentes esenciales de su visión hegeliana de la historia universal. Y como se puede ver, hay algo interesante en este contexto. Recordemos que esta lectura de Hegel se da durante la década de los 30 del siglo pasado, y acá hay un componente que tradicionalmente se vería como marxista, ¿no? Hay este componente medio de materialismo histórico, de base superestructura, pero lo que está a la base no es solamente algo puramente materialista y económico, es decir, el trabajo, lo productivo, lo tecnológico sí está, y en ese sentido habría un aspecto de la teoría marxista estándar o del materialismo histórico estándar, pero al mismo tiempo también está este otro componente de lucha militar y política que no es derivada, sino que también es constitutiva del proceso de la historia universal. Ahora, lo que unifica esto o la raíz de fondo de esta situación o de esta decisión entre la lucha y el trabajo como la acción negadora que produce la historia universal, la raíz de esto es que es un deseo humano particular, no es un deseo simplemente por el alimento o por satisfacer algo básico animal, como en el ejemplo que pusimos, sino que el ser humano es un tipo de animal particular que para ser plenamente autoconsciente no va a desear cosas puramente animales, sino algo específicamente humano. No un objeto, sino el deseo de otro ser humano. Desear el deseo de otro quiere decir para Kojev que deseamos ser reconocidos por el otro en nuestra humanidad, lo que nos distingue, y esto nos haría ser plenamente autoconscientes. Entonces, la historia no es como puramente como en el marxismo la historia de la lucha de clases, sino que es la historia de la lucha por el reconocimiento. Es la historia, en sentido hegeliano para Kojev, de amos y esclavos, no simplemente de clases dominantes y dominadas, sino de amos y de esclavos, de reconocidos y no reconocidos, y esto se da a través de procesos de lucha y de trabajo, de guerras, de producción y de tecnología. Y el desarrollo fundamental que está a la base o digamos, todo este desarrollo de despliegue histórico, como dije, tiene en su raíz un deseo fundamental para Kojev que es propiamente humano, que es el deseo de reconocimiento. Entonces, este es el supuesto clave de su antropología filosófica. Lo que mueve la historia en última instancia es un tipo de deseo de reconocimiento, y esto, como digo, es un supuesto antropológico que está a la base de este hegelianismo particular.
Entonces, el final de la historia, cuando tenemos estas premisas, este tipo de naturaleza humana que persigue el reconocimiento, que hay este proceso a través de la acción negadora y con estos procesos de lucha y de trabajo, el final de la historia para Koyev, lo que se desprende de esto es que el fin de la historia tiene que ser una condición de reconocimiento universal que dé satisfacción a cada ser humano, donde todos seamos reconocidos, un tipo de reconocimiento universal y recíproco. Ese es el horizonte o hacia donde apunta la historia. Pero en un inicio, al comienzo de la historia, lo que pone esto en marcha es una especie de lucha por prestigio, es una lucha por el reconocimiento, pero que se expresa o que tiene como esencial que es una lucha a muerte por el reconocimiento en la que las partes no acaban ni las dos muertas ni una de las partes muertas, sino que esta lucha originaria acaba con la dominación de uno por sobre el otro. Uno prefiere no morir y acepta someterse, acepta reconocer sin ser reconocido y deviene un esclavo, mientras que el otro vence y somete y es reconocido sin reconocer, deviniendo amo. Entonces, a partir de aquí se genera esta relación de dominación donde el esclavo trabaja la naturaleza y la transforma para satisfacer los deseos del amo. Es decir, termina trabajando para él, satisfaciendo los deseos de otro y no luchando. Y el amo, al revés, no trabaja, satisface sus deseos a través del esclavo, quien media la naturaleza para él y él se dedica a luchar. Y la historia universal para Koyev tiene que terminar cuando se supere esta distinción entre amos y esclavos. Y esto para él supuestamente, y aquí es donde van a venir diferentes interpretaciones, se lograría fundamentalmente luego de la batalla de Jena o en el contexto de las guerras napoleónicas. Entonces, ¿qué significa esto? Que para Koyev, la superación del amo y el esclavo, de esta dialéctica que mueve la historia, es el ciudadano del Estado napoleónico universal y homogéneo, o lo que Koyev llama, y hemos mencionado antes, el Estado universal y homogéneo. Ahora, el problema y lo que mueve este tipo de dialéctica, la razón por la cual hay este despliegue para él que tiene que terminar en el estado universal y homogéneo, es porque el amo, a pesar que quería este reconocimiento y a pesar que logra supremacía al vencer, no puede ser reconocido por el esclavo, porque justamente el esclavo no es reconocido por él, entonces no es un reconocimiento recíproco y esto no lo puede satisfacer. Y la pregunta que uno hace es si entonces el amo podría ser reconocido por otro amo. Y Koyev cree que no, porque los amos o la posición del amo siempre va a preferir la muerte. Entonces el amo para él es como esta dimensión aristocrática, militar, de conquista y de lucha, que prefiere la muerte al sometimiento o al reconocimiento igual. Entonces hay esta dinámica para él donde finalmente el amo no puede encontrar satisfacción incluso con el respeto o el reconocimiento de otros amos. Es una posición que genera este impasse y que tiene un rol porque da lugar al movimiento de la historia. En cambio, el esclavo sí puede ser satisfecho para Koyev, siguiendo su interpretación de Hegel, si es que deja de ser esclavo. Entonces es el ex esclavo el que va a devenir ciudadano y más bien el amo es el que va a terminar encontrando la muerte. Y el esclavo, es cierto que está trabajando o por esta relación de sometimiento y de dominación trabaja la naturaleza para el amo, pero Koyev cree que esto es un proceso también de educación o de formación, donde el esclavo aprende a subordinar sus instintos a conceptos y ideas y donde se vuelve mucho más consciente de su rol transformador, de la agencia que tiene para transformar la naturaleza y crear un mundo a imagen y semejanza suyo, solamente que falta que este tipo de poder que ha desarrollado esté guiado por su propia autonomía y autodeterminación. Y es aquí donde igual genera o desarrolla esta conciencia de que podría ser libre, ¿no? Tiene esta idea de libertad y que podría realizarla si es que llega a abolir esta situación de esclavitud. Y antes de llegar a la transformación real, siguiendo más o menos el orden de la fenomenología, porque recuerden que aquí hemos pasado rápidamente por los capítulos de la conciencia y ahora en este momento de la autoconciencia, en estos pasajes
que Kojève interpreta de manera fuerte y fundamental como esta dialéctica del amo y el esclavo. Luego siguen estos momentos del estoicismo, el escepticismo y la conciencia infeliz. Y acá rápidamente Kojève considera que estas visiones operan como ideologías que justifican la condición de la esclavitud. Entonces el estoicismo para él es esta idea de valorar el conocimiento de ser libre como una cosa puramente cognitiva interna, al margen de padecer de una esclavitud real. Y Kojève pasa rápidamente esto y menciona que hay un abandono de esta idea por un tipo de aburrimiento, que no vamos a entrar en esto. Y al mismo tiempo el escepticismo también es discutido rápido, señalando que produce un tipo de nihilismo que solamente se puede abandonar con el suicidio. Pero para nosotros estas dos posiciones y cómo se pasan rápidamente no son fundamentales, sino que más bien la tercera, que originalmente se habla como la conciencia infeliz en Hegel, acá Kojève la nombra explícitamente como el cristianismo y es en verdad la ideología principal. Es decir, la manera como se logra solucionar transicionalmente esto de una manera en términos de ideas o de ideologías es concibiendo que hay un mundo más allá luego de la muerte, donde uno ya no sería un esclavo, ¿no? En este caso el cielo, y entonces en ese contexto todos somos hijos de Dios, entonces todos somos reconocidos por Dios. El deseo de reconocimiento ya no se hace en este mundo superando la distinción entre amo y esclavo, sino que todos somos hijos de Dios y no hay necesidad de luchar. Ya tenemos un reconocimiento que nos es dado por la divinidad. Entonces, en ese sentido, el esclavo puede decir con esta ideología de que ya es igual que el amo, que ambos son reconocidos igualmente por Dios. Dios es el Señor de todos, es el amo de todos, y la implicancia de Kojève de esto es de que todos somos esclavos de Dios hasta cierto punto. No somos sus siervos, pero digamos también esta reinterpretación de Señor y siervos somos sus esclavos. Y también somos esclavos de Dios por una razón similar a la de la lucha por el reconocimiento originaria, por el miedo a la muerte, pero en este caso es el miedo a la muerte por el componente de la vida eterna, ¿no? De querer esta vida en el paraíso, en el cielo y no, obviamente, ir al infierno. Entonces, por eso, al formular el problema de esta forma y enfatizar cómo el cristianismo es esta ideología que trata de justificar la situación de esclavitud o de asimetría o de falta de reconocimiento en este mundo, por eso es que Kojève cree o su hegelianismo implica ateísmo necesariamente, que hay un momento en la historia donde finalmente lo que se va a mostrar o evidenciar es una crítica a la religión o al cristianismo en este caso por no realmente tomar en cuenta esta dialéctica real de la historia universal y por tratar de justificar esta condición de esclavitud. Entonces también es interesante en el contexto de esta lectura cómo no es Feuerbach o Marx, como uno leería tradicionalmente historias de la filosofía moderna, donde Hegel sería un idealista y entonces hay todos estos énfasis en Dios o la religión o en ser conservador de cierta forma, y más bien Feuerbach y Marx tratarían de enfatizar el carácter del ser humano, ¿no? Y de lo material. Y más bien Kojève cree que esta crítica al cristianismo como algo que se proyecta en un más allá es algo que Hegel elabora, que es central a su pensamiento. Y más importante que la realización histórica de esta crítica no es algo que va a venir luego, como Marx pensaría luego con el comunismo, sino que ya se realiza históricamente con la Revolución Francesa. Es decir, los ideales de la Revolución Francesa realizan esta libertad real en el contexto de un Estado moderno, que es llamado, recordemos, el Estado universal y homogéneo, y al ser ciudadanos de un Estado universal y homogéneo, en el contexto hegeliano sería bajo el imperio napoleónico, aquí es donde esta realización muestra o demuestra de alguna forma las limitaciones del cristianismo. No sé si refutación sería muy fuerte, pero para Kojève, digamos, revelan la necesidad de este momento ateo centrado en el aquí y ahora y no en el más allá. Ahora, a lo largo de este episodio hemos estado hablando del Estado universal y homogéneo, que hemos asociado a algo vinculado al imperio napoleónico, por lo menos podemos pensar en un Estado moderno,
que rechaza el antiguo régimen. Pero ¿qué significan estas expresiones de universal y homogéneo? Y acá brevemente, porque no es algo que es muy desarrollado en las lecciones de Kojève, homogéneo básicamente quiere decir aquí que no va a haber una distinción de clase como en el antiguo régimen, como entre aristócratas y no aristócratas. Va a ser un estado igualitario donde todos tienen iguales derechos y son tratados iguales porque son reconocidos como iguales. Entonces lo esencial es que hay que no hay distinción de clase, ¿no? Que hay una disolución de todas estas distinciones jerárquicas tradicionales. A eso se refiere con que el Estado es homogéneo. Y en lo que respecta a universal, aquí no queda claro, porque por momentos universal parece que implica que sea extendido a todo ser humano. Y aquí no queda claro si esto quiere decir un estado mundial. Hay algunos que piensan esto y por momentos Kojève parece sugerir esto, y otros autores influenciados por Kojève parecen simpatizar o por lo menos interpretarlo de esta forma. Y la otra opción es entenderlo como una configuración estatal post-napoleónica generalizada. ¿Qué significa esto? En lugar de que la historia se termine cuando hay un Estado mundial que es universal, entonces es mundial porque es universal y es homogéneo, en realidad es un sistema de estados-nación moderno, post-napoleónicos, donde todos estos estados son parecidos, es decir, todos son universales y homogéneos, pero no son universales porque solo hay un Estado, sino solamente porque eh, todo el sistema internacional está compuesto de estos estados y en eso radicaría su universalidad. Entonces, me parece que se puede leer un poco de ambas formas, pero en todo caso, vivir al interior de este estado sería el fin de la historia. Ahora, hay una razón por la cual el Estado mundial parece también tener cierta plausibilidad, aunque Kojève no desarrolla esto, y es porque el fin de la historia va a implicar el fin de la acción, y recordemos que un componente de la acción es la lucha, esta dimensión militar y política, y entonces para que no existan guerras entre estados, tendrían que no haber estados en plural, sino un estado, ¿no? Y obviamente hay otras críticas a qué significaría esto desde la teoría de las relaciones internacionales, pero no vamos a entrar en esto, ¿no? Solamente estoy tratando de señalar la ambigüedad, pero quedémonos en todo caso con el concepto del Estado universal y homogéneo como esta especie de componente que expresa el fin de la historia para el hegelianismo de Kojève. Y en este contexto, para Kojève, Hegel como filósofo, su rol es elaborar filosóficamente, es decir, en la fenomenología del espíritu, de una manera post-cristiana, esto que ha sucedido, digamos, contar esta historia universal filosóficamente. Entonces, el libro mismo también es una manera de mostrar la superación del cristianismo o de estas otras ideologías que no han podido dar cuenta del despliegue dialéctico real que se ha desarrollado en la historia universal y que ha terminado básicamente. Entonces, por eso es que para Kojève, cuando enfatiza cómo Hegel haría esta crítica a la religión y cómo su filosofía implica un tipo de ateísmo moderno. Esto él lo frasea aludiendo a la idea de que el verdadero tema de la religión, así como Feuerbach o Marx lo podrían haber pensado después, es el ser humano, que es una manera extraña de hablar del ser humano que está proyectada en un más allá, en otro ser, pero que en realidad es una manera, nosotros diríamos hoy, alienada de hablar de nosotros mismos. Y por eso para Kojève podemos hablar del espíritu o el espíritu hegeliano en realidad es la acción humana negadora, que puede darse a nivel individual y quizá, aunque Kojève no desarrolla esto, pero podría hablarse seguramente como del espíritu subjetivo, a un nivel de la acción humana individual, pero también a niveles objetivos o colectivos, ¿no? De espíritu objetivo, como pueblos o como estados, y en última instancia como del espíritu del mundo, que sería la humanidad. Entonces, si esto suena un poco confuso, básicamente lo que Kojève está haciendo es decir que cuando hablamos de la fenomenología del espíritu, el espíritu no es nada fantasmagórico, flotante detrás de nosotros, o Dios actuando a través de nosotros, como si fuéramos sus títeres. Espíritu es una manera de hablar de nosotros, es la fenomenología de la humanidad, y de su acción, ¿no? Negadora, transformadora, para culminar
la historia y lograr este reconocimiento. Entonces, y más bien la religión no puede hacer esto porque la religión, a diferencia de la filosofía, sobre todo la filosofía hegeliana, va a representar siempre esto como un ser independiente que está en el más allá. Entonces, igual como con las otras críticas, sobre todo cuando Marx y Engels critican a los hegelianos de izquierda, no vamos a entrar en esto, pero para Kojev, en una línea similar, lo importante es la superación real, es decir, el proceso de la base o la infraestructura. El motor real de la historia es lo que realiza la libertad, es decir, construir el Estado universal y homogéneo, eso es lo que importa. Terminar la historia o las guerras napoleónicas, para usar el contexto al que la apela, eso es lo que mueve la historia, la lucha y el trabajo, y más bien la filosofía hegeliana es esta comprensión de su época en pensamiento, es el correlato o lo que se desprende, que solamente puede consumarse o elaborarse luego que la historia ha concluido. Y más bien entonces la filosofía, a diferencia de la lucha por el reconocimiento que nos da un tipo de satisfacción de ser reconocidos dentro del Estado universal y homogéneo, la filosofía da un tipo de satisfacción o de autoconciencia, si quisiéramos, superior, en el sentido de que nos permite comprender plenamente este proceso histórico. Ahora, lo interesante es que Kojev, si bien es o se considera claramente hegeliano a su manera y obviamente piensa que su interpretación es la correcta, lo interesante es de que Kojev sí cree que hay unas alternativas que escapan a esta historia, es decir, que uno puede rechazar la conclusión hegeliana si está comprometido con un tipo de ideal o de forma de vida particular. ¿Y a qué me refiero con esto? De que Kojev cree que Hegel no puede refutar plenamente dos alternativas. Eh, Básicamente, la primera es que uno rechace que el ideal debe ser la autoconciencia, ¿no? Yo he tratado de construir este argumento diciendo que sí, queremos la lucha por el reconocimiento, pero porque lo que nos distingue como este animal vivo particular que somos es devenir autoconscientes. Y Kojev dice, pero igual uno podría rechazar este ideal de base y decir que el ideal no es ese, rechazar devenir autoconscientes, pero él cree que eso trivializa el discurso de que uno no puede hablar con pleno sentido si rechaza la autoconciencia y que seguramente este tipo de posición para él terminaría en el silencio y asocia, y me parece que lo asocia como un tipo de experiencia mucho más mística o de lo inefable, pero también abre la posibilidad de que uno podría enfocarse en lenguajes matemáticos o musicales. Entonces, todo esto está dicho de pasada. Recordemos que este libro tiene una composición extraña porque son clases, comentarios, resúmenes, pero por lo menos es interesante que Kojev dice que si bien él es hegeliano y cree que Hegel tiene razón, él siente que una persona comprometida con esta aspiración que rechace de plano la autoconciencia no podría ser refutada. Y también Kojev es bastante gráfico con que si uno no puede refutar o discutir con alguien, puede destruirlo. Entonces hay una opción de violencia con esto, pero no como de convencimiento racional. La otra opción tiene que ver con que uno pueda aceptar el ideal de la autoconciencia, que es algo que nos distingue como seres humanos, como el tipo de animal que somos, pero rechazamos que podemos realizar este ideal. Es decir, puede haber un tipo de lucha por el reconocimiento, puede haber un tipo de aspiración a la autoconciencia, pero eso no se puede hacer aquí y ahora, quizá en un más allá, y es algo que uno, digamos, deja. Entonces, a lo mucho la filosofía es una especie de amor o búsqueda de la sabiduría, pero no es algo que se puede conseguir aquí y ahora. Entonces también tiene un poco este tono místico, pero finalmente Kojev lo asocia a la teología, ¿no? Hay una aspiración teológica que reconoce la finitud humana, no es posible esta plena satisfacción aquí y ahora. Y la otra opción, finalmente, es la de la filosofía, que para Kojev se completa con Hegel y que tiene que ver con describir o este tipo de proceso una vez que ha terminado. Ahora, si uno rechazara que la historia ha terminado, Kojev cree que para la filosofía, entendida de esta manera hegeliana, que es para él la definición de la filosofía, eh,
a lo mucho uno tendría que estar abierto necesariamente a que algún día la sabiduría tendría que ser posible. Es decir, que la historia tendría que terminar en algún momento y que sería posible comprender ese proceso en su conjunto. Eso sería estar comprometido con la filosofía hegeliana en sentido estricto para Kojev. Ahora, como hemos visto estas posibilidades, podemos volver sobre el tema de qué significa la realización del Estado universal y homogéneo luego de la batalla de Jena para Kojev, ¿no? Recordemos que Kojev dio estas clases entre el 33 y el 39, es el momento del ascenso político del nazismo, antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego de esto, él igual va a seguir elaborando reflexiones, pero cómo él piensa esto y sobre todo la idea de que la batalla de Jena, porque recordemos que cuando Kojev habla grandilocuente de Napoleón, suena como que estamos en este proceso de ascendencia, pero nosotros sabemos que Napoleón termina siendo derrotado. Entonces, ¿qué puede significar esto como el fin de la historia? Y Hegel, o en todo caso Kojev, considera que lo que Hegel está haciendo al decir que la historia se completa con la batalla de Jena es de que el Estado es claro que no ha sido desarrollado en toda su perfección, pero que sí ha irrumpido, sí ha iniciado con este tipo de lucha y de proceso el germen de su existencia, que el Estado universal y homogéneo ya existe en un tipo de germen en sus inicios en el mundo y por eso lo único que está sucediendo es un tipo de progresiva extensión y realización de esto. Pero ya no es un puro ideal, existe, así sea de manera incipiente. Entonces, esta es una manera de entender qué puede significar que en 1806 haya terminado, o en 1807 haya terminado la historia. Y una interpretación sería que digamos, la dialéctica real de la historia universal haya dado el germen de esta estructura estatal de reconocimiento universal recíproco. Esta es una idea y haciendo sobre todo énfasis de que además para Kojev no puede refutarse este ideal, es decir, de que nunca vamos a poder probar que sea imposible construir un Estado universal y homogéneo. Esto es algo que Kojev cree y que como no podemos probar la imposibilidad de algo, igual permanece, ¿no? Como parte de esta posibilidad histórica que puede realizarse y entonces si ya se ha iniciado el germen de su existencia, uno puede incluso, en lugar de filosofar sobre esto, también dedicarse a trabajar para la aceleración o la promoción de este ideal, ¿no? Y hay algunos que consideran de que la propia vida de Kojev se condice con esto en el sentido de que luego de la Segunda Guerra Mundial él trabajó para el gobierno francés y sobre todo en los inicios de la Comunidad Europea y lo que luego eventualmente será la Unión Europea. Entonces también hay mucha gente que piensa que quizá algo de su propia vida da a entender que más que un puro académico también tomó en serio esta idea de contemplar la historia y luego contribuir a su realización en la medida de lo posible. Ahora, Kojev lo interesante que dice es de que como la filosofía, porque recordemos que yo hasta este momento he reconstruido esta idea de Kojev según la cual de que la filosofía como es derivada o expresa o reflejo, comprende este proceso de dialéctica real, solamente puede darse plenamente o ser verdad luego que la historia ha terminado. Pero ahora en esta discusión que estamos teniendo, Kojev, como está pensando esto, también deja abiertas otras posibilidades, ¿no? Entonces, acá también otro segundo punto de discusión es si solamente está el germen y todavía no ha terminado, no se ha realizado plenamente el estado universal y homogéneo, la fenomenología del espíritu en sentido estricto no es plenamente verdad hasta que esto no ocurra. Sería como un ideal, digamos. Entonces, Kojev también tiene esta visión histórica donde la filosofía y los discursos y las ideas pueden volverse real luego si es que los seres humanos con su acción negadora que mueve y transforma la naturaleza y mueve la historia, puede cambiar las cosas. Entonces a él le gusta poner un ejemplo de imaginar que encontramos en el medioevo un poema donde se alude a que el ser humano puede volar y que en esa época sería una falsedad, pero que luego con el trabajo y la tecnología hemos podido hacer aviones, entonces ahora eso puede ser verdad. Entonces él utiliza este ejemplo para
relativizar la verdad y mostrar que depende de procesos históricos, especialmente de lucha y de trabajo. Y entonces, en este caso, la filosofía hegeliana, si no es verdad en este momento, asumiendo la crítica o el matiz de esta idea del Estado universal y homogéneo de 1806 como un germen que todavía se está desarrollando, eh, si eso se acepta, Kojev admite la posibilidad que la fenomenología del espíritu de Hegel no sería la verdad todavía, pero sería como una especie de ideal que eventualmente va a tomar el carácter o el estatuto de verdad si es que este estado se realiza plenamente, ¿no? Será verdad cuando la acción negadora, la lucha y el trabajo completen la historia. Y otro punto aquí es, si se llegase a esto para Kojev, el fin de la historia, tal y como él ha establecido los términos de acción negadora, lucha, trabajo, el fin de la historia tendría que ser el fin de la acción, porque todo este proceso dialéctico de negación, de acción humana, de lucha y de trabajo, apunta a un reconocimiento universal y recíproco. Entonces, si se obtiene esto para Kojev, si hay esta satisfacción de este deseo básico de nuestra naturaleza humana, por decirlo de alguna forma, tendría que ser el fin de la acción. Kojev piensa que lo que conocemos como un ser humano tendría que cambiar y eventualmente quizá terminar, en el sentido de que nosotros conocemos o hemos visto fundamentalmente al ser humano dentro del proceso histórico, pero no como un ser posthistórico. Un ser humano posthistórico tendría que ya no negar, ya no tendría esta acción. El fin de la historia tendría que ser el fin de esta acción y con lo que hemos estado estableciendo tendría que implicar el fin de guerras y revoluciones o esta parte como del fin de la lucha, esta dimensión política y militar. También tendría que ser hasta cierto punto el fin del trabajo, por lo menos mediado por la satisfacción de deseos de otros. Kojev acá tiene más la idea de que el trabajo, la tecnología, va a servir para dar mayor tiempo libre a las personas o que se va a trabajar lo mínimo, ¿no? Aquí creo que él incorpora de nuevo algunos aspectos del materialismo histórico o de los ideales comunistas o socialistas, pero finalmente, además del fin de la acción, que es el motor real de la historia, si esto va a terminar, también se daría el fin de la filosofía, como esta comprensión del proceso dialéctico real, porque ya se habría comprendido. Pero esto no quiere decir que no habrían otras cosas que hacer, y Kojev piensa que en el mundo posthistórico claramente podría haber arte o amor o juego, lo que nos brinde felicidad, pero propiamente para él filosofía y acción no habría, no sea lo que ello sea que signifique, porque nos es difícil de conceptualizar, pero seguramente Kojev eh, diría de que esto se debe a que estamos quizá pensando desde una posición histórica y no posthistórica. Entonces, como se puede ver, algunas de estas imágenes lo acercan a la idea marxista del reino de la libertad, ¿no? Sería una sociedad o una organización igual estatal, eso es interesante, nunca se habla de la abolición del Estado, a diferencia del marxismo, pero sería un Estado sin guerras y con la menor cantidad de trabajo. Ahora, ya en los 40, luego de la Segunda Guerra Mundial, porque recordemos que el texto se publica, si no me equivoco, en 1947, y en una segunda edición que, si no me equivoco, es de 1948, Kojev pensaba que el fin de la historia ya se había dado. Entonces, esto es interesante porque en las lecciones todavía es ambivalente sobre qué puede significar la batalla de Jena. A veces piensa que sí ha terminado, quizás el germen, no estamos seguros, podría ser, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, y de la derrota del nazismo y del inicio de la Guerra Fría, es interesante que aquí Kojev sí piensa que el fin de la historia podría haberse ya dado, que la batalla de Jena sí habría dado lugar al fin de la historia. Entonces es interesante porque mientras que más adelante y en episodios posteriores vamos a explorar cómo Fukuyama piensa el fin de la historia siguiendo este argumento con Hegel y Kojev a su manera. Kojev en este punto, en 1948, sí piensa que la batalla de Jena podría haber dado lugar al fin de la historia, y en los inicios de la Guerra Fría, 1948, donde hay esta emergencia bipolar, pero los Estados Unidos todavía tienen una clara supremacía material y militar, en este contexto, con la derrota del nazismo, sí piensa que se ha dado el fin de la historia, a pesar que están pasando todas estas cosas. Entonces,
para él, y en esta lectura, por esta visión desarrollista y de progreso, él piensa que las dos guerras mundiales europeas, o mundiales, pero digamos iniciadas fundamentalmente por Europa, habrían traído para él a lo que él llama las civilizaciones atrasadas en línea con la extensión de la realización de la libertad. Entonces, estas luchas globales han acelerado este proceso de expansión del reconocimiento del Estado y entonces han unificado y acelerado todavía más este proceso. Pero no queda claro por qué es que se realiza aquí. Ahora, lo que Koyev dice en una nota a pie de página extensa que es interesante, sobre todo porque estamos hablando de cómo él piensa que sí se ha terminado la historia y que estamos más bien quizá afinando los detalles o desarrollando el germen, es que con este tipo de irreverencia particular que lo caracteriza de tomar elementos marxistas y de pensar Hegel a su manera, él aquí dice una cosa totalmente contraintuitiva y extraña. Él dice que quizá para él lo esencial del marxismo ya ha sido realizado en los Estados Unidos. Recordemos que en el contexto de la posguerra, los Estados Unidos emergen de la Segunda Guerra Mundial con una supremacía económica y militar nunca vista en la historia de la humanidad. Entonces, quizá en esta experiencia de extrema riqueza y poder, quizás es que aquí Koyev piensa que hay algo de lo esencial del marxismo que ya ha sido realizado, en el sentido de haber una gran disponibilidad de bienes de consumo, de riqueza, y de lo que él piensa que es poco trabajo, seguramente en comparación con toda la historia universal anterior. Y también para él, habiendo sido alguien que ha viajado a los Estados Unidos y a la Unión Soviética, y Europa, entonces conoce los diferentes centros y lo que está sucediendo, en esta emergencia bipolar, él considera que los chinos y los soviéticos para él quieren llegar a este tipo de situación. Es decir, por más que nominalmente sean comunistas, yo estoy diciendo nominalmente porque eso me parece que es lo que implica lo que está diciendo, la aspiración real es como una forma de vida estadounidense. Entonces, aquí hay algo que eventualmente se va a conectar con algunas ideas de Fukuyama, y es de que quizá él contempla acá que la forma de vida estadounidense quizá podría ser la forma de vida posthistórica. Pero no queda claro cómo interpretar esto, es decir, si quiere decir que el mundo posthistórico es capitalista en sentido estricto, que es consumista, o que es liberal, o es todo a la vez. No queda claro qué dimensión de la forma de vida estadounidense está enfatizando. Entonces hay una ambigüedad en esto, y Fukuyama va a tomar de esta intuición, yo me imagino, la idea de la democracia liberal, y también va a señalar sus limitaciones, pero no nos vamos a adelantar a eso. Ahora, en 1949 también, por eso digo que en estos años Koyev está pensando mucho estas posibilidades, también añade en una nota a pie extensa que quizá Japón podría ser un buen ejemplo por los procesos que ha tenido, su historia particular. Él cree que en la posguerra, luego de la derrota, aún se mantienen, y esto él lo dice eh, no recuerdo en qué año viaja, pero también tiene una experiencia de esto, y lo que le llama la atención o lo que él interpreta es que se mantienen ceremonias y rituales, pero que ya no tienen el sentido histórico anterior. Entonces, para él terminan siendo formales, y él cree que algo de esa vida que presta atención a rituales o detalles o ceremonias, entonces no puramente consumo, pero quizá algo simbólico, pero que ya no tiene la substancia anterior, es algo que quizá también podría expresar la condición posthistórica. En todo caso, porque estos son ejemplos imperfectos y que nos generan más dudas y preguntas que respuestas, para Koyev el fin de la historia, como dije, implica el cese o el fin de la negación. Y la negación es la acción humana que tiene estos dos componentes, recordemos la lucha y el trabajo. Y esta interacción, recordemos, es la dialéctica de lo real en la historia universal. Y la filosofía es un reflejo que describe esto. La razón por la cual vuelvo con esto es porque a Koyev también le interesa en su propio hegelianismo enfatizar de que la dialéctica no es un método, que Hegel no tiene un método dialéctico, y también supongo que esto podemos verlo como polémica
con autores, si no me equivoco, podría ser Lukács, si es que estamos hablando de una metodología marxista y si hay gente que cree que hay un método dialéctico. Y Kojev cree que en Hegel no existe tal cosa, que la dialéctica es algo que se da en lo real. La realidad tiene una estructura dialéctica y la filosofía describe esta realidad. Entonces, por eso es de que Kojev piensa que la fenomenología del espíritu es una fenomenología también en el sentido de la fenomenología de su época, de la primera mitad del siglo XX. Él cree, así como Husserl o Heidegger hablan de la fenomenología como una descripción, él piensa Hegel está describiendo la estructura dialéctica de la historia universal, pero la filosofía no es dialéctica o no tiene un método dialéctico, la filosofía es descriptiva y por eso es una fenomenología del espíritu o de la dialéctica real de la historia universal. Entonces, esa es una diferencia. No existe un método dialéctico. Pero lo otro que hace particular la interpretación de Kojev es que Kojev rechaza como Hegel en su periodo de Berlín, donde ya tiene un sistema filosófico más estructurado y donde tiene una filosofía de la naturaleza que también presenta dialécticamente, Kojev piensa que esto es un error. Él ahí sí discrepa con Hegel y piensa que es como un paso hacia atrás, como una especie de rezago de la influencia de Schelling, que estaba muy interesado también en la filosofía de la naturaleza. Kojev cree que la naturaleza no es dialéctica. Esto es interesante. Entonces también se opondría a Engels cuando escribió sobre la dialéctica de la naturaleza. Kojev cree que la naturaleza no tiene este componente, que la negatividad, o lo que él llama lo negativo, es la acción humana que es transformadora y creadora. Nada más en la naturaleza produce eso. Entonces es una manera particular nuestra de ser. Lucha por el reconocimiento, lucha, trabajo, acción negadora, dialéctica, historia universal. Eso es algo humano. La dialéctica es un proceso real que depende de la acción humana. Solamente la historia universal humana es propiamente dialéctica, pero la naturaleza no lo es. Eso también es algo bien distintivo de su hegelianismo y él cree que esto es lo que se encuentra presente en la fenomenología del espíritu, que Hegel en la fenomenología del espíritu no está comprometido con una concepción dialéctica de la naturaleza y que esto es algo que sucede después y que para él constituye un error o un rezago filosófico. Entonces, la fenomenología del espíritu, en tanto fenomenología, es una descripción de la dialéctica de lo real, y lo real es dialéctico en el sentido de la historia humana universal, a través de esta acción negadora, de la lucha y del trabajo, y de nuevo, el fin de la dialéctica de lo real, el fin de esta historia universal, es el reconocimiento universal y recíproco, donde alcanzamos una satisfacción. Y esta satisfacción humana, que satisface esta especie de deseo intrínseco que inicia todo el proceso, solamente puede darse al interior de este estado universal y homogéneo. Y esto requiere todo este argumento, y no solo esta interpretación de Hegel, pero estos supuestos filosóficos para construir esta teoría social o histórica en Kojev, tiene como supuesto de base que el deseo de reconocimiento sea lo fundamental, que esto sea lo fundamental de la antropología filosófica que nos sirve de base, lo que pensamos que es como la naturaleza humana, para construir una historia de satisfacción de esta naturaleza. Entonces, esto también, si es cuestionado, va a generar un debate, digamos, ¿no? Una discusión sobre cómo entender la naturaleza humana y a partir de ahí también se puede cuestionar cómo entender esta historia, si es universal, si es dialéctica, si puede tener un fin. Entonces, en este punto, con esto ya doy por terminado este segundo episodio, esta segunda parte, donde hemos presentado de manera introductoria y general el hegelianismo de Kojev. Y en el siguiente episodio de esta serie voy a intentar complementar esta visión que Kojev ha construido en sus lecciones sobre la fenomenología a través del debate que tuvo con Leo Strauss en torno a la tiranía y que toma como pretexto el diálogo Hierón de Jenofonte. Entonces, a partir de este intercambio, donde vamos a ver, digamos, complementos o expansiones o limitaciones al hegelianismo de Kojev desde una visión totalmente diferente que es la de Leo Strauss. Entonces,
En este contexto, cuando, digamos, discutamos a Levo Strauss, lo vamos a hacer, sí, para entender un poco sus ideas, pero lo importante va a ser cómo sus ideas permiten criticar a Kojève y su hegelianismo y su visión de la historia moderna desde otras perspectivas también interesantes. Y más allá de eso, luego que veamos este debate, es que podemos pasar a ver la elaboración más contemporánea y reciente de esta tesis hegeliano-kojefiana en el argumento que Fukuyama hace para pensar el fin de la historia, justamente en el contexto del fin de la Guerra Fría. Ahora, como siempre, considere suscribirse al canal si en algo le sirvió esto que hemos estado conversando y también comentar si tiene alguna duda, sugerencia o crítica. También agradecería si comparte este episodio o el canal con quien crea que podría servirle. Y finalmente, gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio.